La tercera y última parte de la lección 11 va sobre el trazado de rayos distribuido. Es una técnica para obtener pues, imágenes de mayor calidad. Bien, en el trazado de rayos distribuido, en vez de trazar un único rayo por cada píxel, se traza un conjunto de rayos por píxel. Un ejemplo muy habitual es trazar 16 rayos, pero bueno, se podría trazar en realidad cualquier número de rayos. Una mejora o lo que vamos a utilizar para mejorar la calidad en realidad es lo que llamamos el trazado de rayos estocástico, que es distribuir esos rayos en el píxel de manera aleatoria. Con esto vamos a conseguir eh, varios efectos. Vamos a evitar o mejorar los artefactos que produce el aliasing, los dientes de sierra, el efecto Moiré en las texturas, etc. Vamos a poder utilizarlo también, por ejemplo, para generar reflexiones difuminadas. Eh, los objetos cuando hacemos una imagen con trazado de rayos, en general los objetos se comportan como si fueran espejos. Entonces las reflexiones de los objetos de alrededor son perfectas y da la impresión de que todo está hecho con materiales perfectamente reflejantes. Como en la realidad muchas veces esto no ocurre, pues generar reflexiones difusas nos va a permitir generar escenas más realistas. Esto lo podemos conseguir con el trazado de rayos distribuido. Lo mismo va a ocurrir con las refracciones. Si el rayo se refracta perfectamente, pues también va a generar un efecto que no es del todo realista. Las sombras ocurre lo mismo. Si tengo las sombras perfectamente trazadas, pues la imagen es que tenemos un foco de luz muy fuerte y no podemos generar zonas de penumbra. Otro aspecto para el que podemos utilizar el trazado de rayos distribuidos es la profundidad de campo. Conseguir este efecto que consiguen las lentes de enfocar a una determinada distancia y aquello que está más lejos o más cerca en la escena que esa distancia focal pues se ve difuminado. Y por último, pues el desenfoque que produce el movimiento. Cuando hacemos, por ejemplo, una foto con un objeto que se está moviendo, pues se generan como unas estelas que se pueden también simular con el trazado de rayos distribuido. Vamos a ver primero los principios de este método y luego veremos cómo conseguir todos estos efectos. Bueno, el trazado de rayos distribuido lo vamos a conseguir a través de lo que llamamos un muestreo estocástico. ¿Qué significa primero que sea un muestreo y luego que sea estocástico? En principio, cuando yo tengo un píxel, suponed que este cuadro de aquí, por ejemplo, es un píxel muy amplificado. Entonces, cuando yo tengo que trazar el rayo, yo tengo que definir de todo este espacio que ocupa el píxel, que aunque en la pantalla sea muy pequeño, en realidad eh, lo estamos aquí magnificando, pues dentro de ese píxel por dónde quiero trazar el rayo. Si lo quiero trazar por el centro, por ejemplo, como ocurre en muchos casos, o lo quiero trazar por una esquina, o por dónde lo quiero trazar. Si además en vez de uno tengo varios, como ocurre en el caso del trazado de rayos distribuido, pues tengo que decidir si los reparto, como están aquí, en toda la superficie del píxel. Esto sería lo que llamaremos un muestreo equiespaciado, es decir, las muestras, los puntos por los que pasan los rayos están equiespaciados, todos a la misma distancia, o bien tengo un muestreo aleatorio. Entonces nosotros vamos a utilizar para el trazado de rayos lo que llamamos un muestreo estocástico, que significa que es aleatorio pero controlado. Es decir, aquí veis que se han trazado 16 rayos, pero más o menos todas las zonas están, por todas las zonas pasa algún rayo cerca. Si no lo controlamos, si hacemos un aleatorio puro, pues podríamos conseguir que todos los rayos estuvieran trazados en una misma zona del píxel. Entonces esto no interesa. Para conseguir este muestreo estocástico tenemos dos formas básicas de hacerlo. Uno es hacer una distribución de Poisson con distancia mínima. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues en utilizar una distribución de Poisson, que os sonará de estadística, pero con distancia mínima. Es decir, cada vez que yo trazo una posición aleatoria, compruebo si la distancia
con los puntos anteriores que he trazado hay una distancia mínima entre ellos. ¿Qué ocurre? Que conforme voy añadiendo más puntos es más fácil que no se cumpla esa condición y entonces tenga que desechar el punto. Y los primeros puntos, los primeros muestreos, las primeras posiciones las iré obteniendo sin problema, pero conforme voy añadiendo más puntos, pues es más difícil que ese punto sea válido y terminaré descartando muchos puntos. Esto hace que utilizar una distribución de Poisson termine siendo bastante costoso, aunque en realidad es una distribución bastante buena, funciona muy bien. Una alternativa es lo que llamamos el jittering. El jittering o agitación es una forma de simular una especie de distribución de Poisson, pero de una manera más sencilla. Simplemente lo que se hace es trazar los rayos según equiespaciados, como están a la izquierda, pero luego cada uno de ellos se agita, es decir, se mueve aleatoriamente una pequeña cantidad alrededor de él. Entonces al final conseguimos este efecto. Esto en realidad se hace de una manera un poco especial para reutilizar estos datos en pasos posteriores. Y es de la siguiente manera. Lo que hacemos es numerar estas zonas de los píxeles. En cada una de estas zonas la vamos a llamar subpíxel. Entonces se numeran los 16 subpíxeles, como tenéis aquí, de forma aleatoria. Y luego se crea una tabla donde tenemos un índice que se corresponde con cada uno de estos números de los píxeles, de los subpíxeles, un intervalo y un valor de agitación, es decir, un valor aleatorio de agitación. En definitiva, esta tabla se rellena esta columna con los números correspondientes a cada subpíxel y esta de forma aleatoria. Y luego la ordenación del etiquetado de cada subpíxel también es aleatoria. Bien, esto nos sirve para que este método de agitación pues, sea lo menos costoso posible, porque a partir de aquí vamos a necesitar hacer ese proceso de agitación varias veces y lo que vamos a utilizar es siempre la misma tabla. Entonces vamos a ir viendo cómo utilizar este ejemplo de agitación para conseguir diferentes efectos. El primero de ellos es intentar mitigar lo que llamamos el aliasing. Bueno, el aliasing es un fenómeno que ocurre cuando tratamos de muestrear una información continua a través de un muestreo equiespaciado. Es decir, cuando yo intento capturar una señal, por ejemplo una imagen, con un muestreo equiespaciado, con una distancia igual entre una muestra y otra, como ocurre, por ejemplo, cuando yo tomo una fotografía con una cámara digital. En este caso, la información o la señal continua sería la propia escena real y el muestreo equiespaciado serían los píxeles que están todos dispuestos de la misma manera. Los píxeles no están desordenados, sino que están todos formando una cuadrícula. Entonces, esto produce, el hecho de muestrear así una imagen, que es lo que hacemos siempre, produce lo que llamamos una serie de artefactos. Entonces, estos artefactos son efectos visuales producidos por el aliasing. ¿Qué efectos son estos artefactos? Bueno, pues por ejemplo los típicos bordes dentados. O por ejemplo el efecto moiré que se produce con las texturas, en las que las texturas a determinadas distancias se terminan viendo pues formando una serie de patrones que no son adecuados. ¿Cómo vamos a tratar de mejorar el aliasing? Pues a través de métodos de anti-aliasing. En realidad, más que mejorar el aliasing no lo vamos a poder mejorar. Lo que sí que vamos a hacer es tratar de mejorar los artefactos, hacer que estos artefactos sean menos visibles. ¿Cómo se consigue esto? Pues a través de lo que llamamos técnicas de supermuestreo, supersampling en inglés. El supermuestreo consiste en tomar más de una muestra por píxel, o en el caso del trazado de rayos, pues sería trazar más de un rayo por píxel, justamente lo que hemos comentado antes. Y a partir de ahí el color del píxel se calcula como la media de los colores de cada muestra. Esta media, dependiendo del método, a veces es una media ponderada. Entonces yo lo que tengo es,
si me vuelvo a la transparencia anterior y yo he trazado los rayos por estas posiciones, por ejemplo, y he calculado el color de cada uno de estos rayos, el color que le asignaría a todo el píxel sería la media de los colores de cada uno de esos 16 rayos. En general, como ya he dicho, los artefactos no se van a eliminar, el aliasing no se elimina, pero los efectos se mejoran bastante, en algunos casos muchísimo. ¿Qué tipos de métodos existen para trazar los rayos? Pues bueno, tenemos un supermuestreo simple, que sería lo que hemos visto al principio, es decir, trazar las muestras equiespaciadas. Simplemente se divide el píxel en subpíxeles, por cada subpíxel se toma una muestra, o dicho de otra manera, se traza un rayo, y el color final de todo el píxel sería la media de todos los rayos. El método King-Kunz consiste en tomar muestras en las esquinas de los píxeles y en el centro. ¿Qué ventajas tiene trazar en las esquinas en vez de, como ocurre aquí, en el supermuestreo simple? Pues la gran ventaja es que yo puedo reutilizar estos rayos, es decir, esta muestra es la misma que la del píxel adyacente. Entonces, fijaos que cada vez que yo añado un píxel, puedo reaprovechar los rayos que ya he calculado antes y solamente tengo que añadir el del centro. Entonces, en definitiva, estoy trazando muchos menos rayos que aquí. Aquí, si tengo 1000 píxeles y 16 rayos por píxel, pensad que 1000 píxeles son muy pocos, estaríamos hablando de 16.000 rayos. Aquí solamente tengo uno central y los de las esquinas las reutilizo. Entonces, para 1000 píxeles, pues tendré a lo mejor 1100 o 1200 rayos nada más. Y el muestreo estocástico, bueno, aquí decir que el color de todo el píxel se calcularía como la media ponderada, porque este color de en medio siempre tiene un poco más de peso en el resultado final que las esquinas. En el caso del muestreo estocástico, pues utilizaríamos el jittering que ya hemos visto en la transparencia anterior. Entonces aquí tendríamos pues este muestreo aleatorio dentro del píxel. Seguiríamos calculándolo como la media. Es un método que en cuanto a coste por píxel es igual que el muestreo simple, porque tenemos que trazar 16 rayos igualmente, pero el resultado en cuanto a calidad es mucho mejor porque aquí se consigue eliminar mucho más el efecto de los dientes de sierra o del moiré utilizando este tipo de anti-aliasing. Eso en cuanto al aliasing, pero no solamente lo vamos a utilizar para esto. El trazado de rayos distribuidos se puede utilizar para conseguir muchos otros efectos. Por ejemplo, utilizando para hacer reflexiones, refracciones o sombras difuminadas, que es el efecto que produciría una superficie que no es totalmente lisa, que es rugosa, o por ejemplo en el caso de las sombras, pues cuando las luces son distribuidas. Lo que hacemos es aplicar esa agitación, ese jittering, ese efecto aleatorio controlado en la dirección del rayo reflejado si estamos hablando de reflexiones difusas, el rayo refractado si hablamos de refracciones difusas y el rayo de sombra si hablamos de sombras difuminadas. Entonces, ¿cómo funcionaría el método gráficamente? Bueno, pues yo tengo aquí mi objeto que quiero representar, tengo al observador y tengo aquí un píxel amplificado. A través de cada uno de estos subpíxeles yo voy a trazar un rayo. Si quiero aplicar el anti-aliasing, no pasaré el rayo por el centro del subpíxel, sino que lo aplicaré el jittering que he dicho antes para trazarlo por una zona aleatoria dentro del subpíxel. El rayo incide sobre un punto, que es el punto de intersección, como ya sabemos, y la dirección de reflexión del rayo reflejado, sería esta. Bien, pues lo que hacemos para conseguir las reflexiones difuminadas sería trazar
el rayo, en vez de por esta dirección exacta, agitarlo, es decir, trazarlo por una dirección ligeramente distinta para conseguir que cada uno de los 16 rayos que inciden en la misma zona no se reflejen en la misma dirección, sino en diferentes direcciones. Al calcular la media de cada una de los colores de cada uno de esos rayos, pues este píxel de aquí no se iluminará exactamente como el rayo reflejado, sino como una combinación de rayos reflejados ligeramente modificados. Para calcular esa dirección agitada, por decirlo de alguna manera, lo que hago es pensar como si hubiera un área alrededor del rayo dividida en intervalos. Cada uno de estos intervalos los numero de forma aleatoria y utilizo la misma tabla que tenía antes para obtener el jittering, la agitación, y ahora lo que hago es trazar el rayo por el intervalo elegido aleatoriamente, por ejemplo por este intervalo 10, y luego mover ligeramente dentro de ese intervalo la cantidad que me indica el jittering. De esta manera estoy aplicando esta tabla que he calculado una sola vez tanto para calcular el anti-aliasing como para calcular el rayo reflejado. Igual que hago con el rayo reflejado, podría hacer con el rayo refractado. Trazaría la dirección exacta de refracción, pero le aplicaría el jittering. Y también para el rayo de sombra, es decir, si yo tengo la luz en algún punto y tengo que trazar sombras, pues lo que hago es trazar el rayo de sombra que va hacia la luz. Bueno, pues ese rayo de sombra también lo agito ligeramente según la misma tabla y consigo de esa manera aplicar el jittering a todos los procesos y conseguir ese efecto difuminado. En cuanto a la profundidad de campo, que es lo que produce una lente en una cámara real, yo lo que quiero es que los objetos que estén en el plano focal, que lo tenemos aquí en verde, serían aquellos objetos que estarían perfectamente enfocados, y los que están más lejos o más cerca del observador aparecerían difuminados. ¿Cómo consigo esto? Pues aplicando exactamente el mismo proceso. Ahora, si yo trazara el rayo desde el observador hacia la escena, el rayo sería totalmente recto hasta que tropezara con un objeto. Lo que hacemos es colocar una lente virtual en una determinada posición y con unas determinadas características que lo que hacen es cambiar ligeramente la dirección del rayo cuando pasan por esa zona. Esto, en realidad, esta lente no existe, simplemente es una simulación, es un efecto que conseguimos aplicando precisamente el jittering justo en esta zona. Es decir, cuando yo trazo aquí un plano imaginario que genera la lente focal, y cuando yo trazo el rayo, lo que hago es, cuando pasa justo por ese plano, lo agito y lo cambio su dirección mínimamente utilizando precisamente el mismo algoritmo y la misma tabla para hacer el jittering. Con eso consigo que rayos que irían al mismo sitio en realidad terminan cambiando ligeramente, y entonces esa agitación es tal que cuando caen en el mismo plano focal sí que dos puntos inciden en el mismo punto. Sin embargo, cuando los objetos están lejanos, pues no inciden en el mismo punto y se produce ese emborronamiento. En cuanto al motion blur o el desenfoque por movimiento, vamos a hacer algo también similar. Es decir, ahora lo que vamos a agitar no es ni la posición del rayo ni la reflexión del rayo, sino el tiempo en el cual se genera el rayo. Es decir, lo que hacemos es, en vez de trazar todos los rayos en un frame a la vez, en el mismo instante de tiempo, suponed que la escena es dinámica, que este objeto se está moviendo. Entonces, en vez de trazar todos estos subpíxeles en el mismo momento, lo que hacemos es trazarlos a lo largo
de un tiempo, el tiempo que dura el frame. Entonces, algunos de ellos se trazan más pronto, otros se trazan más tarde. Al final, como lo que calculo es la media, si los he trazado en diferentes momentos, el objeto se habrá movido y por lo tanto los puntos que estaré iluminando serán ligeramente diferentes para cada uno de los subpíxeles. Al calcular la media se producirá ese emborronamiento. Si el objeto está quieto, pues no se producirá el emborronamiento. Por eso solamente desenfocará aquellos objetos que están moviéndose. Entonces, para calcular ese instante utilizamos exactamente el mismo método. Si este es justo el punto medio del frame, pues repartimos todos los rayos a lo largo de todo el frame, pero utilizando como aleatoriamente, utilizando la misma tabla, es decir, identificamos en qué intervalo de tiempo vamos a hacerlo de forma aleatoria y dentro de ese intervalo lo movemos ligeramente aplicando la técnica de jittering. En definitiva, si yo quiero hacer un trazado de rayos distribuido para generar todos estos efectos, todos los que he dicho, entonces lo podría hacer en estos 6 pasos. Primero, lo que haría sería determinar la posición del rayo dentro del píxel, es decir, por qué subpíxeles lo voy a pasar y cuánto lo voy a agitar utilizando la técnica de jittering. Con esto lo que voy a conseguir es un efecto de anti-aliasing, es decir, eliminar los efectos, los artefactos del aliasing. Una vez que ya sé por dónde tengo que trazar el rayo, tengo que determinar cuándo debo trazar el rayo. Entonces, lo que hago es, para cada uno de estos subpíxeles, le asigno un tiempo en el que voy a trazar el rayo que pase por cada uno de ellos. Ese tiempo estará en un intervalo que es la duración del frame. Y también asignaré el intervalo y el jittering de forma aleatoria, utilizando la misma técnica. Con eso voy a conseguir el efecto de motion blur para aquellos objetos que se estén moviendo. En tercer lugar, si cuando el rayo ya ha trazado y en el instante en el que yo lo quiero trazar atraviesa esta lente virtual de tal manera que se modifica su dirección ligeramente para desenfocar aquellos objetos que no están en el plano focal, en ese momento conseguiré también la profundidad de campo. Y la modificación de la dirección la voy a hacer también por jittering. En cuanto al rayo reflejado, pues exactamente igual. Si lo tengo que, una vez que incide, tengo que reflejar un rayo y refractar otro rayo, estos dos rayos los puedo mover ligeramente para conseguir esa reflexión difuminada o esa refracción difuminada. Y lo mismo con el rayo de sombra. Para ver si este punto está directamente iluminado por la luz, trazo un rayo de sombra. Si no hay ningún objeto intermedio, querrá decir que está iluminado. Si hubiera algún objeto intermedio, lo que hago es trazar varios rayos también agitados y de esta manera conseguiré que haya zonas de penumbra, es decir, que la sombra que se produce sobre este objeto producida por otro no esté perfectamente delimitada. El método de trazado de rayos distribuido pues, genera imágenes muy realistas. Aquí ahora vamos a ver alguna de ellas. Esta primera no es una imagen, no tiene que ver con el trazado de rayos distribuidos, sino con el trazado de rayos en general. Y aquí lo que estamos haciendo es comparar cómo contribuyen las componentes reflexiva y refractiva a la visualización. Aquí tenemos un objeto que es totalmente reflexivo y nada refractivo, es decir, es opaco totalmente, pero refleja lo que hay alrededor. Fijaos que es como si fuera una bola metálica. En el extremo opuesto tenéis un objeto que no refleja a los de alrededor, pero refracta totalmente la luz. Este es un efecto que no es realista. En realidad no existen objetos de este tipo. Y luego tenemos el otro efecto, que es el efecto más, que este sí que es un efecto realista, que sería este objeto que es totalmente
reflexivo y refractivo. Bueno, aquí tenemos el efecto del ray tracing distribuido en las reflexiones y las sombras difuminadas. En este caso tenéis aquí cómo hace el efecto conseguido cuando tenemos una reflexión perfecta. Sin embargo, aquí las reflexiones están ya más difuminadas y aquí las sombras están difuminadas en cualquier caso. Estos son ejemplos de profundidad de campo. Daos cuenta como en esta zona central está perfectamente definida, mientras que las zonas alejadas o muy cercanas están difuminadas. En esta imagen pasa lo mismo. Aquí también se ve la zona desenfocada, la zona del fondo desenfocada. Aquí tenemos el efecto de motion blur. Como estas de aquí, por ejemplo, esta está prácticamente quieta, se ve bien. Sin embargo, estas bolas de aquí que están moviéndose, pues se ve ese efecto de desenfoque por movimiento. Estos son ejemplos de imágenes generadas con trazado de rayos. A veces son imágenes demasiado perfectas, dan la sensación de ser muy hiperrealistas, pero bueno, la calidad es muy buena. Aquí tenemos otros efectos. Aquí se ve, por ejemplo, el motion blur en las alas de los pájaros. Aquí se ven perfectamente las reflexiones. En definitiva, el método del trazado de rayos es muy realista, pero como es un método recursivo, pues tiene un coste computacional alto. Utiliza iluminación global y puede renderizar objetos que sean no poligonales, de manera que si podemos calcular la intersección entre el rayo y el objeto, podremos utilizar objetos que sean no poligonales. ¿Qué restricciones tenemos? Bueno, el alto coste computacional, que ya sabéis, que mezcla iluminación global y local, y eso, bueno, pues parece un poco, estás mezclando dos cosas diferentes, pero el resultado sigue siendo bueno. Y si lo que queréis es mejorar la eficiencia, pues hay dos elementos que mejoran mucho el impacto que tienen. Primero, en el coste temporal, que sería la coherencia espacial, es el método que mejor, que más aumenta la eficiencia. Y si lo que queréis es mejorar la calidad, pues utilizar el trazado de rayos distribuido. Con esto terminamos el tema del trazado de rayos.